Muy buenos días. Agradeciendo su asistencia, por respeto al expositor, vamos a dar inicio a las charlas del día de hoy. Vamos a tratar de manejar los tiempos lo mejor posible. Hoy tenemos al doctor Arturo Eduardo Arellano Moya. El doctor es un médico cirujano graduado en Venezuela. Tiene una amplia trayectoria en el laboratorio Abbott, que de paso el laboratorio Abbott nos está patrocinando esta charla. Es especialista en farmacología, tiene una maestría en farmacología sanitaria. Se volvió a graduar acá, doctor, ¿verdad? En medicina en la Universidad de Costa Rica. Y tiene una maestría profesional en farmacología y gerencia de medicamentos de la Universidad de Costa Rica y es investigador principal para estudios observacionales del Ministerio de Salud de Costa Rica. Doctor, bienvenido a Pérez Celedón. Muchísimas gracias por ser parte de la primera jornada de Médicos Generales. Muchas gracias por su disposición y bienvenido. Tenemos 45 minutos que lo vamos a estar contando por respeto al expositor. Por favor, poner los celulares, que no suenen. Yo sé que quieren… Va a estar, supuestamente vamos a poder grabar las charlas y después pasarlas en canal YouTube de la asociación. Estamos con la logística, ¿verdad? Y tratando de mejorar todo lo que se pueda. Obviamente que pueden estar tomando fotos, no hay ningún problema. Doctor, lo dejamos aquí. Bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias. Me siento honrado más bien por la invitación. Espero que no sea la última, que sigamos viéndonos. Veo que hay una audiencia bien interesante. Nosotros como laboratorio pues siempre estamos atentos a la educación médica continua. Mi formación igual que ustedes es médica y igual tengo una especialización en farmacología. A veces me apasiona tanto que me meto mucho, así que cualquier cosa me avisan, por favor. Pero le dejo hablar un poco de una de las condiciones que está afectando cada día más a la población mundial, como es la dislipidemia. Es un solo factor de muchos. Cuando usted revisa la epidemiología y la prevalencia, hay 3 factores que ocupan el 90% del riesgo cardiovascular, que son hipertensión, dislipidemia y el tabaquismo. Casi el 90% de esos factores tienen pacientes que usted ve en una unidad de cuidados coronarios o un paciente infartado y está tomando mucho énfasis. De hecho, la Organización Mundial de Salud, uno de los objetivos es el tema de la obesidad. Que si keto, que si la dieta intermitente, todo el montón de dietas que hay y sigue la obesidad siendo un factor de riesgo cada vez más prevalente. Y obesidad tenemos cercano a la diabetes o la prediabetes y de la mano hipertrigliceridemia, síndrome metabólica, o sea que así como va aumentando este tipo de factores de riesgo y enfermedades, también están apareciendo opciones terapéuticas para hacer un poco de contrapeso a esto. No hay medicamentos mágicos. Yo puedo dar el mejor medicamento, el mejor fibrato, la mejor estatina, pero si el paciente no cambia sus hábitos, no vamos a hacer mucho. Necesitamos hacer cambios sustanciales en lo que es los hábitos saludables. ¿La que sigue? Entonces, bueno, la mañana de hoy, voy a tratar de ajustarme el tiempo, cualquier cosa me avisan, por favor. La fisiología de las apolipoproteínas, también le llaman lipoproteínas, el nombre que sea. A mí me gusta apolipoproteína porque define apo, que es la parte proteica, y lipo, que es la parte lipídica. Las condiciones clínicas, según laboratorio, yo sé que laboratorios institucionales solo dan a veces 2 o 3 valores básicos, pero hoy sabemos, hay algunos hospitales que están haciendo ApoB incluso. El hospital de Heredia hace ApoB, por ejemplo. O sea que ya no es algo inalcanzable. Y hoy en día es un parámetro muy, muy importante para el tema del riesgo y la dislipidemia. Y comprender la base de alguna evidencia. Hay muchísima evidencia, solo voy a tocar algunas que quizás puedan ser relevantes y algunas guías clínicas que pueden ayudarnos a todos a tratar este tipo de patología que no da síntomas. Da síntomas cuando hay una placa aterosclerótica en coronaria o a nivel carotidio y me hace una insuficiencia vascular cerebral. ¿La que sigue? La otra. Gracias. Entonces, si recordamos un poco…
Ok. Voy a hacer una revisión muy general de la parte de los lípidos. Estoy seguro que eso lo vieron ustedes en fisiología, fisiopatología, bioquímica. Pero en términos generales, recordemos los principales lípidos: colesterol, fosfolípidos y triglicéridos. Yo sé que ha habido una satanización de estos tres personajes, pero resulta que son necesarios muchos. Sabemos que la bicapa lipídica, las células que tiene, son fosfolípidos, se necesitan. Las hormonas esteroidales, andrógenos, progestágenos, esteroides, su estructura química principal es de colesterol. Las sales biliares también son grasas, entonces no son tan malas, son necesarias. El tema es cuando están en exceso. Ese es el problema. Entonces ustedes pueden ver la bicapa lipídica con tiene colesterol, tiene fosfolípidos, tiene proteínas, y uno de los personajes que ha sido señalado como uno de los factores de riesgo, que en un tiempo estuvo rezagado, hoy en día sabemos que es un factor de riesgo muy, muy importante, que son los triglicéridos. Tiene una estructura de glicerol fosfato central y 3 bracitos de ácidos grasos. Entonces yo necesito, cuando no tengo una cantidad suficiente de energía proveniente de los carbohidratos, uso los lípidos, uso los ácidos grasos, y por beta oxidación voy a tener una gran cantidad de energía compensatoria que no me la está dando un carbohidrato en un tema de un ayuno prolongado, por ejemplo. ¿Sí? Y el colesterol también es parte clave en algunas hormonas esteroidales sexuales, como les comenté. Las sales biliares se necesitan, son de colesterol, y además la vitamina D, por ejemplo. El tema es el exceso y la fuente. Cada vez salen dietas nuevas y nuevas y nuevas, y hay más esfuerzo con las personas y ver resultados a veces físicos, pero entonces los parámetros alterados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Quizás hay que comprender un poco la fuente de lo que está generando ese exceso plasmático. La fuente principal de colesterol, como lo pueden ver allí, es la fuente endógena. El 60-80% del colesterol que vamos a tener disponible la producimos nosotros. Significa que hay entre un 20 y un 40 que viene de afuera, o sea, viene de la comida. Si yo hago dieta, hago ejercicio, hago todo lo que ustedes hagan, solo voy a bajar un 20 o un 40% del colesterol. Necesito algo que frene esa hiperproducción hepática. Por eso el tema de las estatinas y otros medicamentos que vamos a comentar más adelante. Entonces, teniendo esto claro, por supuesto, este 60 con el otro 30 o 40 de ejercicio y dieta, pues fabuloso. El colesterol, como ustedes ven acá, a nivel hepático, en la base es básicamente acetil-CoA, y a partir del mevalonato se va a sintetizar el colesterol. Hay un punto crítico en ese metabolismo, que es la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, que es esta que está aquí, que es la que convierte hidroximetilglutarilcoa a mevalonato, y mevalonato colesterol. Y hay una enzima limitante que es esta. Ya les voy a ir diciendo, voy explicando y les voy diciendo, ese es el foco principal de las estatinas, aquí. Si yo inhibo esta enzima, esto no pasa, y si esto no pasa, no hay colesterol. Eso es lo que hacen las estatinas en términos generales. Unas más, otras menos. Una parastatina no mucho, una simvastatina un poco más, una rosuvastatina y una atorvastatina mucho más. Entonces, hacen lo mismo, el tema es la potencia que yo tengo sobre esta enzima. Al final de la presentación les voy a comentar algunas novedades que están saliendo en el mundo, y hay una molécula que está saliendo recientemente que va más arriba, inhibe el paso de acetil-CoA a hidroximetil. Pero bueno, eso lo vemos al final. Y tenemos los triglicéridos con sus 3 brazos de ácido graso, una estructura, un esqueleto de glicerol fosfato, y el componente principal y energético en muchas ocasiones puede acumularse en tejido graso y puede ser utilizado según requerimiento. Pero resulta que si usted ve la prevalencia latinoamericana y usted ve las guías, yo dice, bueno, las guías de manejo de dislipidemia se enfocan en ¿qué? En colesterol. Y cierto, el colesterol es aterogénico, pero el problema latinoamericano es colesterol, pero también triglicéridos, están muy a la par, y en algunos países es más triglicéridos. Y yo, la verdad que no salió la foto, usted ve la dieta latinoamericana y es bastante rica en grasita.
triglicéridos en cantidades. Probablemente esa sea una de las razones. Por eso las guías internacionales se enfocan en colesterol, porque el problema de los europeos y de los americanos es más colesterol. Nosotros tenemos un tema mixto y en muchos países es más triglicéridos que otra cosa, o dislipidemia heterogénica, que es triglicéridos altos y HDL bajo. Que el HDL de hace unos años se ha tomado como a menos, resulta que es clave para poder movilizar ese exceso de colesterol y para que sea utilizado bien sea para hormonas, para sales biliares, lo que ustedes quieren. ¿Que sí? Entonces tenemos, o sea, usted bien sea por vía endógena o exógena, la grasa no circula libremente, necesita un vehículo. Así como nosotros necesitamos movernos de un sitio a otro, uno puede ir a pie, pero si va en carro va más rápido. Igual los lípidos. No van un pedacito de grasa dando vuelta en la sangre, necesita un transportador. Esas son las proteínas o las apoproteínas. Hay diferentes, unas que van al kilomicrón, unas que son parte del VLDL, del LDL y el HDL. Hoy en día, la apoproteína es clave para yo saber la característica aterogénica de un paciente, que antes no se tomaba mucho en cuenta. Bueno, sí sabemos que necesita proteína, pero hoy en día medir un ApoB puede ser clave para yo decir, aunque tenga el LDL normal, que le dicen que es el malo, sabemos que si tiene un ApoB alterado, aunque tenga el LDL normal, ese paciente con 55 de LDL hace un infarto sin ningún problema. Porque hay que ir ampliando la visión. No todo es LDL, y mucho menos en nuestros países latinoamericanos, que nuestra dieta es totalmente diferente a la caucásica. ¿La que sí? Entonces, bueno, tenemos una parte proteica, una parte lipídica, tengo triglicéridos, o sea, en una misma molécula puedo tener de todo. No es que en LDL solo tengo colesterol, o en un VLDL solo tengo triglicéridos, tengo de ambas. El tema es la proporción cambia. En un LDL voy a tener más colesterol, pero también tengo triglicéridos. O en una molécula de VLDL tengo muchos triglicéridos, pero también tengo colesterol. ¿La que sí? Entonces el tema es el transporte. Hay un speaker que a veces nos da actualizaciones y él no está de acuerdo en el tema de colesterol bueno o malo. Lo malo es a dónde va. Si yo tengo una ApoB que me lleva esa grasa al endotelio vascular, es malo, porque me va a generar un infarto a futuro o un ACV. Pero si me lo lleva al hígado, como el agua hace las HDL, entonces sí lo utilizo porque lo necesito, para hormonas, para sales biliares. Entonces el tema no es tanto el bueno o el malo, aunque quizás mnemotécnicamente uno lo aprende más fácil, pero el tema es a dónde va. Independientemente de dónde vaya, y vea si es en caso de la vía exógena, el alimento que usted consume, en el caso de los triglicéridos, se absorbe, se forman los kilomicrones, que es la primera lipoproteína que se forma, alta en triglicéridos, y tiene ApoB. La diferencia es que hay uno tiene ApoB 100 y otro ApoB 48. Por acción de una lipoproteína lipasa, es hidrolizada y se forman los remanentes de kilomicrones que pueden ser reutilizados, bien sea para ir al endotelio vascular o para ir al hígado para ser utilizados eficazmente o como combustible. Entonces tengo el intestino, la dieta llega al intestino, se forma el kilomicrón y una parte puede ser acumulada, el ácido graso en el tejido graso para ser oxidado en algún momento que se necesite energía, o los remanentes pueden ser llevados al hígado para ser reutilizados. Eso hace todo el tiempo cada vez que uno come. Pero si hay exceso, una gran parte va a ir al tejido adiposo, pero una gran parte va a ir al hígado y otra gran parte va buscando, esto está ya saturado, otra parte va a ir al endotelio. El kilomicrón, en el intestino tenemos 90% de triglicéridos, pero también tiene colesterol. Cuando es por medio de una acción de la lipoproteína lipasa, extrae ese triglicérido y queda casi 50-50. Colesterol y triglicérido más pequeño, pero es un remanente que es reutilizado. Pero el otro, y este ácido graso es llevado al tejido adiposo o a músculo para poder oxidarse y generar energía para que el músculo tenga su funcionalidad. La vía endógena
también produce VLDL, también produce moléculas que son alto contenido grasoso o de triglicéridos y también produce colesterol. El VLDL contiene colesterol en menor proporción, más triglicéridos, y circula en plasma y tiene un núcleo de triglicéridos, el núcleo más grande principal es de triglicéridos. Y otra parte es recaptada por el hígado y transformado en ¿qué? En LDL y en IDL. O sea que tengo vía exógena y vía endógena, tanto de triglicéridos como de colesterol. Aquí tenemos VLDL transformándose en IDL y LDL que va a los tejidos o también al endotelio capilar, o pues una parte reutilizada para su transformación. Cuando hay exceso, esto sigue funcionando, pero hay otros sitios donde va a tener, quizás se mueva más para acá que para acá, y ahí es donde viene. Entonces ahí aparentemente hay personas que tienen una hipersensibilidad a que ocurra esto, más que acá, pero también tiene que ver con el ejercicio y todo aquello. Entonces, tenemos vía endógena, producimos LDL, entonces recuerden, el colesterol, la mayor cantidad de colesterol que tenemos es interno, es hepático, y el resto es el resto de la dieta. Y el triglicéridos al revés, la mayor cantidad es de la dieta y hay una parte que se produce a nivel hepático. Y después también tenemos remanentes de IDL que tienen también colesterol. Aquí tenemos el VLDL, lipoproteína lipasa, se liberan los ácidos grasos y queda mitad en IDL, que es un remanente, y este se convierte en LDL, que es una lipoproteína de baja densidad, que puede una parte retornar a hígado y otra parte se va a las células y otra parte se puede pegar a nivel endotelial y generar aterosclerosis. Y tenemos la buena del asunto, que es la que llaman buena, que es el HDL, que justamente transporta entre el 15 y el 40% del colesterol plasmático. Quizás por eso no le dan tanta importancia. Bueno, 15 y 40 no es mucho. Bueno, pues si usted tiene 15 y 40 por un lado, restringe una parte de la dieta y da un medicamento que evita que se produzca, ya estamos llegando casi a un 100. Pero el HDL hoy en día también está jugando un papel importante en lo que es el manejo de la dislipidemia. Hay una cuestión que se llama transporte reverso, seguramente lo vieron en su clase de fisiología, que es básicamente el intercambio de lecitina por colesterol para que ese colesterol que está en endotelio o que está dando vuelta, que está oxidado, buscando dónde pegarse, sea llevado al hígado. Aquí tenemos acá el HDL naciente del hígado hepático, que por el transporte reverso colesterol, bien sea por la lecitincolesterol aciltransferasa y otra enzima que produce ApoA, genera HDL que va a llegar al hígado y va a ya tratar de llevar la mayor cantidad de colesterol que está circulando. Un 40% no es nada despreciable. Entonces, si yo tengo una alternativa terapéutica que me baje triglicéridos y que me suba HDL y que me baje colesterol, fantástico. A veces hay que combinar, ni modo, porque uno hace más una que otra, pero si entendemos esto, podemos ya entender en qué paciente es mejor darle una opción u otra. Porque hay pacientes que tienen el HDL fantástico, pero el triglicéridos altísimo, o al revés. O tienen el colesterol muy alto y los triglicéridos bajos, o viceversa. Ahora, ¿cómo impacta esto en el paciente? El paciente no es un número, el paciente es un riesgo. El número ayuda, por supuesto que sí, y si yo bajo el número, bajo el riesgo. Pero no es lo mismo un paciente con hipercolesterolemia, diabético, e hipertenso, y fuma, a que sea solamente hipercolesterolemia. El manejo es totalmente diferente. Entonces hay una regulación, por supuesto, hepática, no voy a entrar en detalles acá. Lo que sí es importante que una de las formas para poder disminuir el colesterol es aumentar la síntesis de receptores de LDL hepáticos, que es lo que hacen las estatinas. Y usted inhibe la hidroximetilglutaril coenzima reductasa, la fuente de colesterol principal está frenada. ¿Qué hace el hígado para defenderse? Sintetiza receptores de LDL en la superficie. Entonces, bueno, no, me bloquearon la producción, lo agarro de afuera.
Por eso es que me baja también una estatina el colesterol circulante, por eso hoy día son muy eficaces en disminución de colesterol. Ahora, ¿cómo llegó ese colesterol ahí para ser utilizado? ¿Cómo lo saco el endotelio? ¿Cómo hago para que todo esto que debería funcionar en forma óptima y que por alguna razón, alguna transgresión de ética, X, sedentarismo, todo aquello, cómo hago para que vuelva otra vez a su sitio? Conociendo cuáles son las apoproteínas que intervienen en este proceso, podemos ser más intencionados buscando factores de riesgo y buscando mejorar algunos parámetros. Solo a título recordatorio, hay varias, pero lo que nos interesa el día de hoy es ApoA y ApoB principalmente. ApoB son las que están en el VLDL, que tiene triglicéridos y colesterol, más triglicéridos y colesterol, IDL y LDL, que tiene principalmente colesterol y un poquito de triglicéridos, pero también está la ApoB 48, que viene en los kilomicrones. Entonces, ApoB, aterogénesis, todo esto es aterogénico. VLDL, IDL, LDL y también los kilomicrones antes de que se metabolice. Pero la ApoA es justamente la que necesita el HDL para sintetizarse y atrapar ese exceso de colesterol. Entonces necesitaría algo que me ayude a aumentar el ApoA y a disminuir el ApoB. El ApoC también está presente en algunas, pero no es tan relevante, igual que el ApoE. Básicamente el foco es ApoE. ¿Cómo está? ApoA y ApoB. Perdón. Entonces tenemos también, hoy en día se está hablando mucho de la lipoproteína tipo A. Aparentemente se está asociando mucho con muertes prematuras, pacientes jóvenes que hacen un evento cardiovascular. Se ha conseguido que tienen niveles altos de lipoproteína tipo A. Entonces, el riesgo heterogénico en pacientes jóvenes hay que buscar donde se puede hacer lipoproteína A. Entonces tenemos la regulación intrahepática, el LDL tiene su receptor, es captado y el hepatocito lo metaboliza, lo reutiliza, X. Esto no ocurre cuando yo tengo una estatina actuando. Entonces el hepatocito, como tengo bloqueado la síntesis, ¿qué es lo que hace? Aumentar su apoproteína para poder ser captado y compensar lo que tengo frenado con un medicamento como la estatina. Entonces tenemos ApoA, hay ApoA 1, ApoA 2, en proporción, obtenemos la ApoA 1 y la ApoA 2, donde la ApoA es aproximadamente el 90%, de ese 50%, la proporción es de 3 a 1, pero ambas son necesarias para aumentar el HDL. Dale que sí. Ok. Hay formas de determinar la ApoA en algunos laboratorios especializados. Sin embargo, hoy en día las guías se enfocan mucho en lo que sí cada vez es más fácil y no es tan complicado como es el ApoB. El ApoA pudiera utilizarlo, pero si yo tengo el HDL, yo puedo tener un marcador cercano de cómo está mi ApoA circulante. ¿La que sigue? Entonces, la pérdida de peso, hay muchas cosas que podemos hacer aparte de medicamentos. La pérdida de peso, ¿cómo influye? Se ha visto que la pérdida de peso se ha visto que hay un aumento de la ApoA. O sea que la pérdida de peso, aparte de que mejora tu estado metabólico y tu apariencia, aumenta la ApoA, que es la que en consecuencia me aumenta el HDL y me va a bajar el colesterol. Y se ha visto que concentraciones bajas de HDL o de ApoA se ha relacionado con coronariopatías prematuras, o sea, en pacientes jóvenes. Entonces la lipoproteína A y la ApoA pudieran ser importantes en este grupo de pacientes donde hacen eventos cardiovasculares jóvenes o en edad donde no debería tener un evento cardiovascular ante los 40 años. Cuando usted va a pedir niveles, usted normalmente pide que un ayuno de 12 horas, 12, 14 horas, y está bien. Hoy en día hay un parámetro que no necesita eso y es un marcador clave en la aterogénesis, que es el no HDL, que es lo que vamos a conversar ahorita. Pero en general, los demás perfiles sí necesita por lo menos 12 horas de ayuno. Y la ApoB, pues es el villano, el que transporta la mayoría de las partículas aterogénicas, no al hígado, sino al endotelio,
una parte al tejido adiposo, pero gran parte va al endotelio, porque, de entre otras cosas, tenemos las LDL oxidadas, que por atracción electrostática se une a la parte proteica del endotelio y ahí se pegan. Y ese LDL que llegó allí, o ese VLL con LDL allí, genera la activación endotelial de toda la cascada de coagulación, sistema inmunológico, y empieza a formarse la placa ateromatosa que lentamente me va a generar un evento cardiovascular. ¿La que sigue? Hay relaciones que usted puede hacer, relación LD ApoB, ApoB ApoA. Usted puede hacer el cálculo y decir, bueno, si esta relación me es alta, puede ser que me genere un riesgo cardiovascular. Usted lo puede hacer, pero a veces tenemos solamente 2 o 3 parámetros y tenemos que trabajar con eso. Pero bueno, si podemos medir ApoB y podemos medir ApoA, y yo puedo hacer unas relaciones, podemos inclusive determinar, en casos como ateropatías coronarias prematuras, determinación de ApoB, nos puede orientar hacia casos como que no son comunes, pero puede ocurrir hiperbeta lipoproteinemia o hipobeta lipoproteinemia, por ejemplo, que usted le da estatina, le da todo tipo de medicamentos y no baja. A lo mejor es un tema ya genético. Entonces, hoy en día se puede determinar la ApoB. Aquí están los valores que ustedes pueden revisar a ver si está más de eso, pues este paciente, aunque tenga el LD normal, pero tenga el ApoB alto, ese paciente tiene un riesgo aterogénico. De hecho, las guías del 2019 y las más recientes se están enfocando en ApoB, porque sabemos que es el transportador que va a llevar ese colesterol o ese triglicérido con colesterol unido al endotelio vascular. Fíjense que esto es una fotito que no es tan nueva, pero refleja un poco y resume lo que les estoy diciendo. Aquí está el LDL. 45% es colesterol, pero tiene 25% de triglicéridos. Las estatinas, ¿a dónde van principalmente? Al LDL. Entonces yo uso una estatina y elimino esto, pero me queda este triglicérido dando vuelta. Pero veamos el VLDL, que es este que está acá. 60% es triglicérido. Uso un fibrato y elimino ese triglicérido, perfecto. Pero resulta que tiene un 25 o un 30, 20, un 25 de colesterol, que me está quedando residual. Y ese 20 pasa a 25, pasa a 30, y si no lo trato y me quedo solo con la estatina, en un paciente que tiene ambos parámetros alterados, ese paciente con un LDL normal va a hacer un evento. Entonces, en pacientes de alto riesgo, donde tengo una dislipidemia mixta, que es muy frecuente en Latinoamérica, probablemente va a necesitar una combinación de medicamentos, porque no puedo quedarme con una sola parte del problema, tengo que tratar el paciente integral. Por eso le digo, el paciente es riesgo, no es un valor nada más. Entonces, esto es una charla que hubo en la Sociedad Española de Cardiología y me llamó la atención y por eso lo comparto con ustedes, el tema de la visión túnel y la visión periférica, un término muy oftalmológico, pero la visión túnel es lo que ha ocurrido durante muchos años. Se ha enfocado todo el esquema terapéutico a LDL y no está mal, es cierto, es aterogénico, pero no es lo mismo un paciente que tenga solo un problema de LDL. ¿Cómo está el estado trombótico de ese paciente? ¿Cómo está la parte oxidativa? ¿Es diabético? ¿Tiene hipertrigliceridemia? No es lo mismo, no lo podemos manejar igual. Pero si yo me quedo en esta visión túnel y no tengo en cuenta los demás parámetros, el triglicérido, el HDL, la parte inflamatoria, estoy dejando por un lado factores más pequeños, pero cuando usted suma, hace un riesgo residual importante. Hablamos de un riesgo residual que va de 30 y en algunos países se ha conseguido hasta un 60% de riesgo residual con LDL normal. Y aquí está, esta es otra gráfica un poco más reciente, donde hacen la misma proporción. LDL tiene más colesterol, pero también tiene triglicéridos, y el VLDL tiene más triglicéridos, pero también tiene colesterol. ¿Es la que sí? Ahora fíjense, si yo uno esa grasa con el transportador, si ustedes ven acá, no sé si se ve bien,
Tengo el LDL, estos puntitos negros están tratando de mostrar el transportador que es ApoB. Todos los que están acá, lipoproteína A, IDL, VLL y kilomicrón. Y el HDL no, porque tiene ApoA. Hoy en día, el foco principal, sobre todo en pacientes de alto riesgo, diabéticos, con síndrome metabólico, más que el LDL, es mejor determinar el no HDL. Y es sencillo, es muy fácil. Al colesterol total le quita el HDL. ¿Y qué significa esto gráficamente? Bueno, a todos los malos, que son estos que están aquí, le quita el bueno. ¿Y qué va a quedar? Los malísimos, todos los malos. Definitivamente este es el parámetro clave para yo decir cómo es el estado heterogénico de un paciente. Algo así como esto, aquí lo pueden ver. Entonces, el no HDL, cada vez más están saliendo publicaciones donde sí, tenga el valor del LDL, pero por encima del LDL necesito un HDL, no HDL, que realmente es el que me mide no solo el LDL, sino las demás partículas que pueden generar un riesgo residual que no estoy viendo, pero que está dañando un endotelio. Aquí están las guías del 2019, el manejo de la dislipidemia. Aunque dice dislipidemia, se enfoca en colesterol principalmente. Y está bien, eso es un problema que ellos tienen, que también nosotros tenemos, pero en ellos es más agudo. ¿La que sí? No sé si se ve bien, voy a tratar de mostrárselo acá. Aquí, fíjense que ya ellos colocan riesgo. El paciente no es un número, pero también más que un número es un riesgo. Y dicen, bueno, un paciente de alto riesgo, pongámoslo acá, paciente de alto riesgo, diabético de más de 5 o 10 años, LDL por encima de 190, ya hay daño a algunos órganos. Este paciente necesita un LDL, disminuirlo por lo menos el 50% del valor basal y además, no uno u otro, sino además que tenga menos de 70. Una estatina, si un paciente tiene 300 de LDL, la mitad sería 150, sigue alto. Probablemente necesito otra estrategia, obviamente, ejercicio, dieta, todo lo que hemos hablado. Y recomiendan entonces estatinas de alta intensidad y va escalando, ¿no? Riesgo bajo, riesgo, en la medida que el riesgo es más alto, el valor del LL es más bajo. Entonces, pero también hace un esquema de abordaje terapéutico, disculpen que sea un poquito borroso, yo se lo comento. Dicen, bueno, paciente con dislipidemia, use estatinas, sobre todo si tiene hipercolesterolemia, y si no llega a esta meta, alguna de estas metas, agréguele ezetimibe, y si llegó a la meta del LDL, pero siguen los triglicéridos altos, necesito combinar con un fibrato. Pero sabemos, por nuestros estudios médicos, sabemos que fibrato con estatina como que no se llevan. Pero hoy día tenemos fibratos de última generación, como el fenofibrato y el bezafibrato, que sí se pueden combinar con estatina, donde el riesgo de un evento adverso, miopatía o algo, es prácticamente muy bajo. Y vean lo que dice, ApoB y no HDL. Son factores clave, sobre todo en pacientes que tienen dislipidemia o colesterol, o son obesos o son diabéticos. Y debería ser parte de la rutina, como ya el 2019 debería ser parte de la rutina médica, hacer un screen de no HDL, independientemente de que también determine el LDL. Y es muy fácil, no HDL es total menos HDL. Que yo sepa, todos los laboratorios dan total y todos dan HDL, usted lo que hace es que restar nada más, pero se nos ha facilitado tanto que hay calculadoras que ya tienen el valor, ya se lo calcula, no tiene que ni siquiera restar, inclusive le dicen el riesgo. La misma guía dice, ApoB y no HDL debe ser recomendado, una rutina de determinación, sobre todo en pacientes, como les dije, obesos, diabéticos, con síndrome metabólico y que tienen triglicéridos muy altos, por encima de 400. Y un nivel de evidencia 1C, o sea, un nivel alto de evidencia,
y de recomendación. O sea, pida su perfil lipídico o calcúlelo o incluya ApoB si se puede terminar o el no HDL. ¿La que sí? Importante, las guías también dicen el LDL, si yo disminuyo el LDL y no me baja el riesgo, no estoy haciendo nada. Igual dice, el triglicérido, si lo bajo, pero no bajo el riesgo, tampoco hago nada. Inclusive comentan de que el riesgo cardiovascular de ambos parámetros es similar cuando no se baja el riesgo. Yo puedo decir, yo usé el mejor fibrato y me llegó a 100 los triglicéridos, qué bueno. ¿Y cómo está el riesgo? Bueno, el riesgo está un poquito alto. Algo no estamos haciendo que está faltando bajar el riesgo. Entonces hay que tener las dos cosas, riesgo y valor. Aquí están otras recomendaciones, solo les voy a resaltar las que comentan. Hipercolesterolemia, no hay duda. Estatinas, no llego a la meta, 50% más, menos de 100 o menos de 70, dependiendo del riesgo. Usted le agrega ezetimibe o las nuevas alternativas como el PCSK9, que entiendo que en la región todavía no han llegado, sin embargo comento algo más adelante. Pero si el paciente tiene hipertrigliceridemia, comentan varias opciones. Estatinas, está en la meta, la estatina baja muy poco los triglicéridos, 20, 25%, un fibrato puede bajar hasta un 50%. Probablemente un paciente con hipertrigliceridemia importante va a necesitar combinar con una estatina. Hablan de prevención primaria, pacientes que tienen nivel LDL en metas, pero tienen triglicéridos, fíjense, por encima de 200, dice la guía, aquí lo dice. Hay no sé, una falsa creencia, tabú, no sé cómo llamarlo, de que hay colegas que me han dicho, yo los trato después de 500, pero la guía dice 200. Yo sé que hace mucho tiempo, por encima de 500, por el riesgo de pancreatitis, fibrato, pero aquí ya está diciendo, LDL en metas y más de 200 necesito actuar. A esa estatina agregarle un fibrato, y no cualquiera, porque son los únicos que han demostrado seguridad combinándolo es besafibrato o fenafibrato. Y esta recomendación es para prevención primaria y secundaria, para ambas. También hablan de los omega 3, pero están hablando de que son de 2 a 4 gramos diarios. ¿Por qué? Porque el estudio Reduce demostró que bajando los triglicéridos en forma significativa y viendo todos los parámetros, el riesgo cardiovascular disminuía el riesgo. Pero estamos hablando de 4 gramos. La que yo sepa, lo que yo he revisado, las formulaciones hoy en día de omega 3, tienen varios omega 3, pero el que se usó en el estudio Reduce, que es el icosa pentanoico, solo tiene 400, 500 gramos. O sea que yo tendría que tomarme 8 cápsulas diarias. Cuesta que tomen una, será que tomen 8, 4 a 8. Pero bueno, es una opción, sin embargo, es una opción en pacientes de alto riesgo. Para prevención primaria no hay una recomendación formal, la FDA por lo menos no lo tiene recomendado así, sino en pacientes de alto riesgo. Y tener cuidado porque se han visto pacientes que han, dentro de los efectos adversos, es fibrilación auricular y sangrado, para que lo tengan presente. Una forma natural y sencilla del omega 3, si usted en su dieta incorpora pescado de origen, sobre todo de río, 2 veces a la semana, ya usted tiene los niveles de omega 3 que necesita semanal. Quizás tenemos muy fresco el valor del LDL y no tanto el no HDL. Para que usted recuerde la meta del no HDL, usted a la meta del LDL le suma 30. Veamos acá, paciente de alto riesgo, la meta es 70. Usted le suma 30 y la meta del no HDL es 100. Yo tengo un paciente con alto riesgo, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, le pongo un tratamiento y logré que el LDL llegara a 70, pero el no HDL está en 150. No necesariamente uno va de la mano del otro. Yo puedo mejorar muy bien el LDL con una estatina, pero si el paciente tiene hipertrigliceridemia, el impacto sobre el no HDL no es significativo. Sí lo va a bajar, pero no a la meta.
Entonces, muchos pacientes, sobre todo con dislipidemia mixta, necesitan usar a veces combinaciones. Y la guía dice, más de 200, nivel de evidencia 2B, a esa estatina agréguele fenofibrato o bezafibrato. Y no 500, por encima de 200, como lo dice ahí. La guía del 2021 de riesgo cardiovascular lo refuerza. Dice, sí, necesito por encima de 200 con LDL en metas, agregar fenofibrato o bezafibrato. Esto es un ejemplo que resume un poco lo que les quiero decir. Aquí 4 personas. Rodolfo, Susan, David y María. El LDL en 125. Te diría, bueno, está bien. O sea, no está bien, pero tienen el mismo LDL, tampoco alto. Pero resulta que las partículas de LDL de Rodolfo, vean cómo son. Pero vean las de María. Tienen la misma densidad de LDL, pero María tiene más riesgo que Rodolfo. Riesgo de hacer un evento. ¿Por qué? Porque probablemente María tiene un síndrome metabólico o es diabética. Entonces sus partículas de LDL son así, aunque tenga el mismo valor. Rodolfo no tiene riesgo, hace ejercicio, no es obeso y solamente tiene colesterol alto. Entonces, María, aunque se ve delgadita, si es obesa o tiene síndrome metabólico o es diabética, puede ser un evento cardiovascular por encima de Rodolfo. Entonces, más que un número, es el riesgo. Si yo no estoy viendo en la película completa, se me van a escapar cosas como esta. Varias Marías se me van a escapar, varias Marías van a llegar a hacer un infarto porque no traté el problema en forma completa. ¿Y por qué? Porque María seguramente tiene más transportadores. Las partículas son más chiquitas, entonces tiene más ApoB. Entonces necesito medir ApoB o el NOH-HDL. Rodolfo probablemente tiene LDL más grande y por esa razón también tiene riesgo, pero el riesgo es menor porque es más difícil que se pegue al endotelio. ¿La que sigue? 5, ok. Muy bien, aquí hay tablas, no tienen que esforzarse mucho, hay tablas del NOH-HDL, sin embargo usted le suma 30 y ya tenemos el valor del NOH-HDL. ¿La que sigue? Le voy a compartir en estos minutos que me quedan un par de estudios interesantes. Este es el estudio de Copenhagen en el 2022, ¿la que sí? Donde fueron en una población de más de 13.000 pacientes que recibieron estatinas, que venían recibiendo estatinas y trataron de hacer la relación justamente ApoB con NOH-HDL y LDL. Hay una concordancia, hay una discordancia, ¿qué es lo que hay? Este es uno de varios. 13.000 pacientes, con un seguimiento de 8 años, y eso fue lo que hicieron. Bueno, ¿cuál es la relación entre ApoB, NOH-HDL y mortalidad cardiovascular por todas las causas? ¿La que sigue? Y dentro de los resultados, ahorita se los pongo un gráfico, es que con los valores elevados de ApoB y NOH-HDL se asociaron a riesgo de infarto o mortalidad. No así el LDL. Y uno diría, pero si el LDL alto es un riesgo, sí, claro que es un riesgo. Pero si el LDL está normal y esto está alto, esto va por encima de un LDL normal. ¿La que sigue? Y el ApoB también fue un factor discordante, porque aunque tenían el LDL normal, el ApoB estaba alto, el riesgo era mayor. Entonces, el ApoB es importante, pero en algunos pacientes de alto riesgo, el ApoB y el NOH-HDL pasa a ser un factor clave en estos pacientes. Y aquí lo pueden ver, acá. Pacientes con LDL alto, te diría, bueno, tiene riesgo, LDL alto, relativamente alto, pero tenían el NOH-HDL y el ApoB controlado, no incrementó la mortalidad, ni el riesgo de infarto. Pero fíjense este caso, los que tenían LDL bajo, que uno diría, bueno, están relativamente protegidos, pero el NOH-HDL estaba alto, o sea que el factor aterogénico importante, 49 a 75% tenían riesgo de infarto y 18-21% riesgo de mortalidad. Junto a muchos estudios que se están saliendo, dice que definitivamente tengo que medir NOH-HDL y ApoB preferiblemente. Hay 2 más que se lo voy a comentar en los minutos que me quedan. El 2019 y 2023, donde se midió el uso del fenofibrato en pacientes diabéticos con síndrome metabólico. Ya sabemos que había algunos estudios
como esto, hablando de retinopatía, disminución de disminulopía heterogénica, pero aquí el foco fue además riesgo cardiovascular. Entonces fueron 29.000 pacientes con síndrome metabólico y 88.549 que venían usando estatinas y algunos le agregaron fenofibrato. Y fíjense lo que pasó. La incidencia combinada de riesgo cardiovascular disminuyó un 36%, que es bastante significativo. Ahora, el objetivo principal era el tema de la retinopatía, y ciertamente disminuyeron la retinopatía, menos casos, menos necesidad de láser, hubo menos desprendimiento de retina, y aparentemente el efecto del fenofibrato, indistintamente que bajara los triglicéridos, mejoró la microvasculatura. Paciente con retinopatía es un paciente que ya tiene daño vascular, probablemente ya tiene daño en el riñón o a nivel sistémico. Y eso fue lo que llegaron a la conclusión. El que sigue, el 21, que es este que está aquí más nuevo, refuerza el resultado que les mostré ahorita, pero estos eran pacientes tanto diabéticos como síndrome metabólico. Acuérdense que el síndrome metabólico son hipertensos, son obesos, son diabéticos, son más complicados. Y se repitió el mismo resultado que les mostré anteriormente, la que sigue. Pero una población más grande, 22.000 pacientes, y donde la estatina más fibrato se comparó con estatina sola y confirmó que el grupo de estatina con fenofibrato disminuyó el riesgo cardiovascular, además de disminuir la necesidad de láser o tratamientos oftalmológicos. Ya vemos que el paciente con una retinopatía diabética ya tiene la retinopatía y va a ir progresando. La idea es que se detenga o que no avance. Fenofibrato ha demostrado, es el único fibrato que ha demostrado efecto beneficioso en la retinopatía diabética. Inclusive hay estudios en disminución de amputaciones en diabéticos, estudios en disminución de daño de la microalbuminuria. Sabemos que el diabético termina dañado el riñón, o amputado, o con la retina dañada. Entonces, para que lo tengan presente, son opciones que hay. No sé cómo estamos así. Ya. Ok. Bueno, igual muchos de los estudios que tengo acá los tengo disponibles, si los quieren, si los necesitan, se los puedo compartir. Fue un gusto para mí compartir en esta mañana. Muchísimas gracias y bueno, estoy abierto a cualquier cosa que quieran preguntar. Muchas gracias, doctor. Lo vamos a tener aquí un ratito más. No sé, doctor, si usted nos comparte su correo, tal vez, y podemos, tal vez lo mandamos al chat. Su correo, tal vez alguna preguntita, o si nos quiere compartir la doctorcita, el correo. Y ahorita lo mandamos al chat. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? Si no, el doctor va a estar por acá. Doctorcito, usted está por acá, ¿qué es esta belleza, doctora? Madrugué. Bueno, buenos días a todos. Bueno, tema comentario. Yo creo que sí es importante siempre en pacientes de riesgo recordar que al fin y al cabo la importancia de lo que es el LDL en la parte objetivo. En pacientes de alto riesgo con triglicéridos mayores de 200, la guía justamente como lo acaba de decir el doctor, sí se puede o sí es conveniente agregar un fibrato, idealmente fenofibrato porque es el que tiene menos riesgo en combinación con estatina. Con colesterol no HDL yo creo que es muy válido, sobre todo en pacientes que tienen hipertrigliceridemia. A veces el LDL no es tan bueno o no es tan confiable, la palabra correcta. En pacientes con triglicéridos altos, el LDL a veces no es tan confiable, entonces es muy importante usar el colesterol no HDL, que es simplemente restar, como dijo bien el doctor, ¿verdad? El rango depende el riesgo de su paciente, como bien lo dijo el doctor. En una persona sin riesgo o riesgo moderado, 130 es de ahí para abajo idealmente. Pero si es un paciente que tiene alto riesgo y el LDL está, digamos que yo tengo que tenerlo en 70, ese paciente, por ejemplo, debería tener un colesterol no HDL menos de 100. Entonces, ahí uno hace la conversión. Creo que sí es muy importante y creo que sí es muy importante que es que antes no teníamos fibratos combinables con estatina, o sea, porque
dar una estatina con un gemfibrosilo era una cosa pavorosa para el pobre músculo del paciente y para la función renal también era muy importante. Entonces yo creo que desde ese punto de vista es muy válido que tengamos dos opciones, tanto el feno como el ácido fenofíbrico, inclusive el ácido fenofíbrico fue un fibrato que nació para combinarse con estatina, ¿verdad? Porque es muy seguro a la hora de combinar en aquellos pacientes que requieran. Gracias, doctora. Complementando un poco lo que dice la colega, pacientes con más de 400 triglicéridos, un LDL que me dé normal, yo no creería que ese valor es cierto, porque hay demasiado triglicéridos. Ahí es mandatorio un no HDL. La otra de las ventajas del no HDL es que no necesita tener 12 horas de ayuna, se lo puede hacer en cualquier momento, esa es otra ventaja. Y lo que comenta la doctora, uno diría, hay muchos médicos que todavía tienen temor de combinar. Y las guías lo están diciendo porque hay un respaldo a base de estudios. El ácido fenofíbrico como el fenofirato se pueden combinar sin ningún problema. Incluso hay un estudio a 2 años combinando ácido fenofíbrico con simvastatina, con rosuvastatina y con atorvastatina, que son las que se usan normalmente, por 2 años, y no hubo ni un solo caso de ratomiolisis, que es uno de los temores de los médicos, y tiene sentido. Y los casos de miopatía y mialgia, que fueron muy pocos, fueron comparables a la monoterapia. Porque a veces uno tiene el temor, oye, usar una rosuvastatina, que es sumamente potente, y un fibrato, entonces el pobre músculo, como dice la doctora, a 2 años no pasó absolutamente nada, y los pocos casos que hubo fueron similares a la monoterapia. Entonces tengan la tranquilidad de que por lo menos fenofibrato, ácido fenofíbrico y besafibrato, pero entiendo que no ha llegado a la región, pueden combinarlo con tranquilidad con cualquier estatina. Y rápidamente, para no quitar tiempo, en paciente intolerante a la estatina, si hace dolor muscular, recuerden hacer CPK para demostrar que está haciendo realmente elevación. Si hace elevación de CPK por lo menos de 3 veces el valor en límite superior normal, a ese paciente se le hace un descanso de la estatina, aproximadamente unas 2 a 3 semanas, se descansa, se vuelve a iniciar estatina con una dosis más baja, de acuerdo, si está en 40, por ejemplo, de Cresadex, 40, lo bajamos a 20 de Cresadex, por ejemplo, en ese sentido, ¿verdad? O rosuvastatina o la estatina que sea. Y si el paciente vuelve a hacer intolerancia, volvemos a ver si eleva enzimas, si vuelve a elevar, entonces buscamos las dosis más bajas tolerables. Otra opción es combinar con ezetimibe, que eso es una muy buena indicación, y si no se tolera, usar todas. O sea, en dislipidemia, igual como hipertensión arterial, combinar no es un pecado, ¿verdad? Entonces, recuerden que es en pacientes que tienen LDLs muy altos y LDLs por arriba de 170, póngale la firma que eso es una familiar y ocupa de todo el arsenal terapéutico para bajar ese LDL, que eso es una parte importante. No, doctorcita, la doctora tiene un chat que todos nosotros, acérquense, le dan el teléfono para que los incluyan en el chat. Doctor, demasiadas gracias, que no sea ni la primera ni la última. Y aquí un cariñito de parte de Asomebrunca por su valiosa participación. Muy amable. Un aplauso para el doctor. Muy amable, doctor.